Bueno, entonces ahora sí les doy, primero vuelvo a chequear por última vez que el sonido esté bien, eh, y que estén viendo la presentación correctamente. Bueno, estamos grabando entonces para que les quede después esta clase subida al campo también. En esta manera, bueno, vamos a por lo menos presentar algunos temas que tenía pensado hacerlo hoy en la presencial, pero bueno, como hay un paro docente que se programó y hay un calendario, vamos a estar atentos al calendario de paros también para saber cuándo tenemos que recurrir al Meet, ¿no? Para no perder las clases y el hilo de las clases, de los contenidos. Bueno, cualquier cosa que suceda con el audio, que deje de verse correctamente, ustedes me avisan por el chat, por el grupo de WhatsApp. Bien, vamos a entonces avanzar, bueno, rápidamente. Nosotros comenzamos haciendo una reflexión acerca de qué es una ciudad, ¿no? Ustedes respondieron muy bien, estuvimos analizando la respuesta a esta consigna que ustedes hicieron a través del grupo de WhatsApp o también enviándolo por mail, respuesta que leímos en la última clase, el lunes pasado. Y deberíamos ahora un poco continuar con dos preguntas que van a orientar toda nuestra cursada, ¿no? En el fondo, siempre vamos a intentar responder durante esta materia qué es y cómo debería ser una ciudad. Y cómo vivimos nosotros la experiencia cotidiana de habitar una ciudad, ¿no? Esta materia nos va a ayudar a pensar, a reflexionar en torno a estas dos preguntas, estas dos reflexiones, y por otro lado también nos va a dar elementos para pensar eh, lo que debería ser una ciudad ideal, ¿no? Al menos nunca existen las ciudades ideales, vamos a adelantarlo un poco eso, pero por lo menos aquellas donde la experiencia como ciudadanos, como habitantes, como pobladores de las ciudades, representan una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué se debería hacer? ¿O qué es lo que hacen algunas ciudades para poder llegar a cierto nivel de calidad de vida apropiado para la vida moderna, ¿no? Bien, esperen que alguien está... Bien, entonces, el otro día empezamos a responder inteligentemente por parte de ustedes, quiere una ciudad, ¿no? Este ejercicio que hicimos hace pasada, y ustedes, acá les sintetizo un poco las respuestas, ¿no? Hablaron de que una ciudad es infraestructura, espacio público, normas también. Recuerdo en particular que alguien en el curso ayer, el otro día, el lunes, expresó que, bueno, había que tener normas, reglas, para poder evaluar a los candidatos, para elegir candidatos, para organizar, coordinar la vida en las ciudades. Las ciudades también son normas. Y también es importante la población, ¿no? En términos de una cantidad de población que tiene que estar distribuida en un territorio con cierto nivel de densidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un grado de densidad? La densidad es muy importante, ¿no? Porque nos importa que haya población, pero que tiene que estar concentrada en un territorio. Esa relación tiene que ser permanente, es una población estable, eh, sedentaria, que ya está afincada, ligada al lugar, y se establece entre las personas que habitan en ese lugar algún tipo de interacción, de relación social, ¿no? Eso configura en principio una ciudad, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer a lo largo de estas clases iniciales un camino que nos va a llevar desde la caracterización de la ciudad a definiciones de la ciudad y después ir a la cuestión de cómo ha evolucionado la ciudad en el tiempo. Yo les había advertido atrás, esperen que alguien quiere, tengo un problema. Alguien me está preguntando algo, porque no puedo ver la sala porque estoy en modo presentación. Esperen, no sé si alguien me está consultando algo. A ver, espera un segundito.
Esperen que salgo y vuelvo a entrar, porque si no, si hay alguien que está queriendo entrar, esperen un segundito, ya volvemos. A ver. Vamos a admitirla, Marian, esperen un segundito. Bueno, ahí está. Ya estamos todos. La admití a María también. Bueno, y vuelvo a la presentación. Bien. Bueno, vamos bien ahí, ¿no? Me dicen que lo están viendo bien, ok, perfecto. Sí, sí, profe, todo bien. Ok, volvemos a la presentación. Entonces. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces les decía, vamos a pasar por algunas caracterizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una caracterización y una definición? Esto es importante. Caracterización no es una definición científica precisa, es una aproximación a la idea de la ciudad, que puede ser elaborada por alguien que no es precisamente un especialista en temas urbanos, pero que nos sirven para pensar en algunas características, en algunos elementos que esas personas, que quizás no son especialistas en temas urbanos, destacan como esenciales para definir una ciudad, tanto positiva como negativamente. Vamos a ver ahora algunas caracterizaciones donde se valora la ciudad positivamente, pero también en otros casos, destacando quizás en demasía un aspecto negativo, también se la caracteriza de esa forma la ciudad. Entonces son interesantes porque las caracterizaciones nos van a poner en contacto con una cantidad de apreciaciones acerca de lo que es una ciudad por parte de personas que son bastante conocidas en otros ámbitos, en la filosofía, en la literatura, en la política. Y en realidad lo que vamos a ver cuando repasemos alguna de las tantas que pueda haber, yo seleccioné algunas, en cuanto a caracterizaciones de la ciudad, es más o menos parecido a lo que hicieron ustedes en la clase pasada. Ustedes también aportaron sus caracterizaciones, sus definiciones acerca de su apreciación sobre lo que es una ciudad, ¿no? Y entonces, en algunos casos, como decíamos recién, destacaban el hecho de la infraestructura, el hecho de la población, la cantidad de población, la demografía, bueno, todos esos elementos, ¿no? Eso es una caracterización. Después vamos a pasar a otro plano, que es quizás un poco más estricto, más riguroso, que es el de las definiciones de ciudad, más precisas. Acá está orientado ya a definir en 3 o 4 palabras, perdón, en 3 o 4 líneas, eh, qué es una ciudad. Y van a provenir estas definiciones de gente que es más especialista, ¿no? Gente que vive en la geografía urbana, de la economía urbana, de la sociología urbana. Y después vamos a pasar a la última etapa de este recorrido inicial acerca de esta reflexión sobre la ciudad y qué quiere decir ciudad y todo lo demás. Bueno, yendo a una evolución de la ciudad, porque vamos a ver que en el tiempo lo que nosotros entendemos hoy por ciudad ha ido cambiando, se ha ido transformando, ha ido cambiando sus funciones y por ende también ha ido cambiando sus formas. Siempre las ciudades tenemos que verlas desde dos dimensiones, de las funciones que cumplen y de la evolución morfológica, ese sería el término técnico, ¿no? Lo morfológico es apreciar, estudiar, analizar, describir las formas de algo. Entonces, nosotros estudiamos cómo en el tiempo las ciudades, a partir de nuevas funciones, que pueden significar acumular las funciones anteriores que ya tenía y sumarles otras nuevas, esas ciudades van cambiando sus formas también, que es muy interesante, ¿no? Porque la morfología nos permite entender que las ciudades se van transformando en el tiempo, evolucionan en un sentido amplio del concepto de evolución, y que es algo que habitualmente no podemos percibir a simple vista. Nosotros, si vivimos en ciudades, tendemos a ver que, salvo algunas cuestiones quizás más de orden paisajístico,
las ciudades no cambian demasiado, ¿no? Pero sí, es un fenómeno que se transforma a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que tener justamente el tiempo y la capacidad analítica para poder observar esas transformaciones. Es un poco lo que vamos a hacer aquí en esta materia, ver cómo algunas ciudades han ido evolucionando en el tiempo. Eh, Cuando digo evolución, hago una aclaración acá entre paréntesis. Evolución, nosotros siempre asociamos a algo que progresa, ¿no? La evolución puede ser en un sentido progresivo o no, también puede evolucionar para no transformarse positivamente. Por eso se decía en un sentido amplio, que involucra las dos posibilidades, que progrese o que no progrese una ciudad, ¿no? Bueno, entonces, esto es el recorrido que vamos a hacer a lo largo de las próximas clases. Esto no lo vamos a terminar de ver hoy. Pero es importante, yo les decía, siempre empezar una materia con algunas definiciones acerca de lo que vamos a estudiar, y también es importante comprender cómo ese objeto de estudio se va transformando en el tiempo. Yo no quiero hacer de esta materia una materia de historia de las ciudades, pero nos permite tener una perspectiva en el tiempo y comprender mejor los fenómenos que vamos a estudiar contemporáneamente. Para poder comprender qué sucede en las ciudades hoy, tenemos que saber qué sucedía en las ciudades en el pasado, durante la historia pasada. Y bueno, y yo les anticipé un poco la clase pasada, el lunes, que fue nuestro primer encuentro presencial. Les decía que es importante estudiar las ciudades, más allá de la materia, más allá de los créditos que representa en la carrera que ustedes están estudiando, porque también estamos involucrados como ciudadanos en el destino de las ciudades, de los barrios, de los municipios en los que vivimos. Entonces, si quieren, hasta esto les puede ser útil para, como ciudadanos, en un futuro cercano o distante, ser mejores ciudadanos. Esperen que hay alguien ahí que quiere entrar. Denme un segundito. Estoy con ustedes. Vamos a mentir a vos. Ahí está. Bien. Ahí ya estamos admitiendo a Agustina. Agustín. Bien. Vuelvo entonces a la presentación y les decía que ese es el sentido también de esto, para encontrar una utilidad más allá de la utilidad que tiene a la hora de poder sumar créditos y recibirse, ¿no? Bien. Vamos a la caracterización de la ciudad. Bien. Espero que lo puedan ver bien. Ahí tienen distintas caracterizaciones de la ciudad para distintos personajes, como les decía, que vienen de la filosofía, de la filosofía política, de la literatura. Vamos a ver algunas caracterizaciones de la ciudad. Ustedes van a poder apreciar aquí la diferencia entonces ahora entre una caracterización y una definición, claramente. Seguramente en alguna materia, o lo habrán escuchado por ahí, o quizás lo leyeron, que porque les interesa leer la filosofía política, han escuchado hablar de Aristóteles, ¿no? Que es el padre de la filosofía en Occidente. Aristóteles tiene una obra ya, La Política. Creo que ustedes cursan alguna materia de filosofía, en alguna época filosofía era obligatoria, creo que ahora es optativa. Entonces, Aristóteles, justamente en La Política, que es una reflexión acerca de los fundamentos de la política, y como les decía en la clase pasada, política viene de polis, la ciudad, para los griegos, la política se originaba en la ciudad. Para Aristóteles, una ciudad es una asociación de seres semejantes, la cual tiene por fin la vida más perfecta. Miren qué interesante acá. Ustedes hablaban en la clase pasada de tiene que haber cierta convivencia, ¿no? En las ciudades, una vida de relación. Bueno, estaban pensando quienes respondían de esa forma a la consigna de la clase en términos de aristotélicos, porque justamente en vez de utilizar la palabra relación, él utiliza el término asociación, ¿no? Uno en una ciudad se vincula con sus semejantes.
Quizás no conscientemente, pero sí en el fondo está buscando eso, asociarse, relacionarse con seres semejantes, ¿no? Con sus pares. ¿Y esto por qué lo hace una persona? ¿Por qué quiere vivir en las ciudades? De acuerdo a la opinión que argumento de Aristóteles. Porque tiene por fin una vida más perfecta. Sí, diríamos hoy, buscan calidad de vida. Vincularme, asociarme con personas en una ciudad redunda en una mejor calidad de vida. Diríamos en términos modernos, aplicando esta definición, esta caracterización de Aristóteles. ¿Se va entendiendo? ¿Se comprende lo que queremos destacar de esto? Acá lo importante para Aristóteles es la vida de relación de la ciudad. La vida de relación. Necesito un poco de agua. Bien, vamos a otra. Otro también muy conocido, Sócrates, otro filósofo griego. Él decía, los campos y los árboles no nos enseñan nada, pero la gente de una ciudad sí. Entonces, uno cuando quiere conocer la idiosincrasia de un lugar, tiene que comprender la forma de ver el mundo de la gente que vive en las ciudades. Acá también en esta caracterización de Sócrates, de algún modo lo que está poniendo por delante es la cuestión de la ciudad como un espacio civilizatorio, frente a la naturaleza. La naturaleza no es civilización, la vida en las ciudades sí. La gente que vive en las ciudades crea civilización. Después tenemos, por ejemplo, Cicerón, un romano, que decía, huir de la ciudad al campo es como quitarse las cadenas. Vean ustedes, yo les decía, hay caracterizaciones positivas que ven a la ciudad de forma positiva, como en el caso de las dos primeras, las de Aristóteles y Sócrates, pero también vamos a ver algunas donde la ciudad es vista como un lugar pecaminoso, peligroso, que limita la libertad de las personas que habitan en ella. Bueno, esa opinión la tenía Cicerón. Dice, huir de la ciudad al campo es como quitarse las cadenas. Él entendía que la ciudad de algún modo limitaba la vida en libertad, una libertad natural que venía con todos los humanos al nacer. Entonces, volver al campo, a la vida natural, era volver a recuperar la libertad, ¿no? Sacarse las cadenas. Esto también lo vimos un poco en la clase pasada, ¿se acuerdan que decíamos todos en algún momento tenemos esa imagen bucólica, media hippie, ¿no? Decir, bueno, me quiero ir a vivir, o alejarme de la ciudad y vivir en el campo, ¿no? Bueno, desde hace mucho tiempo, pensadores como Cicerón se expresaban de esa forma, ¿no? Otra caracterización también con un tono negativo, bastante negativo, totalmente negativa, es la de Rousseau, que creo que también en alguna materia lo han estudiado, a Rousseau. Cuando vieron Revolución Francesa, Iluminismo. Eh, Creo que sí, creo que en algún momento lo van a estudiar, les sonará de alguna materia, quizás, de sociología, puede ser. Pensamiento social. Exactamente, esa iba a decir, claro, pensamiento social sería una sociología, ¿no? Porque estamos bastante sociología en las cruzadas, bien. Ahí lo vieron, ¿no? Entonces, a Rousseau. Muy interesante, porque él tiene toda una idea acerca de el estado natural, el estado de naturaleza. Dice que la humanidad proviene de un estado de naturaleza donde todos pues, se proveían de bienes, donde vivían felices, y justamente la civilización, la vida civilizada, eh, privó a la humanidad de ese estado de naturaleza. Él ya hablaba del buen salvaje, ¿no? De los hombres y las mujeres primitivas, de la humanidad primitiva. Entonces, obviamente para Rousseau, como decíamos que el espacio civilizatorio es la ciudad, va a tener alguien que pensaba que había un estado ideal en el pasado lejano de la humanidad, que era un estado ideal, el estado de naturaleza, bueno, justamente para quienes piensan como Rousseau, que tienen un pensamiento rusoniano, de inspiración rusoniana, las ciudades son lo que él define, un abismo, el abismo de la especie humana. Una caracterización muy negativa de la ciudad. Bien. La ciudad
otra, ¿no? No es una jungla de cemento, sino un zoológico humano. Veo que se usa la expresión a veces, la ciudad se hace una analogía y se dice que es una jungla de cemento, ¿no? Por su paisaje, por la forma en que la gente se relaciona quizás de una manera muy traumática con otros. Eso pasa en las grandes ciudades, la lucha despiadada por la vida o la inseguridad. Bueno, todo eso lleva a una analogía donde la ciudad es vista como una jungla de cemento. Desmond Morris, que es muy interesante para todos los que estén interesados en la... Desmond Morris es decía, muy interesante para quienes quieran estudiar, tengan el hobby de analizar la vida animal, ¿no? La etología. Los etólogos son los especialistas en el comportamiento animal. Bueno, Desmond Morris era un etólogo y él utilizó mucho de sus conocimientos de etología para comprender la vida del animal que se ha impuesto en el planeta Tierra, como decíamos en la clase pasada, que es la especie humana. Y entonces usa esta analogía para caracterizar la ciudad. Dice, la ciudad no es una jungla de cemento, sino un zoológico humano. Así veía él la vida en las ciudades, como los habitantes de las ciudades como especies animales que viven en un gran zoológico, y la ciudad es su ecosistema por antonomasia. Bien. También se puede caracterizar una ciudad haciéndose una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica. Vieron que a veces uno hace una pregunta que no es una pregunta en sí mismo, sino que no busca una respuesta, sino que está planteando algo de manera contundente, ¿no? Entonces, esa es una pregunta retórica. Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, que escribió tantas obras tan conocidas, en algún momento se pregunta, ¿qué es una ciudad sino su propia gente? Pudo haberlo afirmado, pudo haber dicho, la ciudad es su gente, ¿no? Pero lo resuelve de una manera retórica, una pregunta retórica, diciendo, ¿qué es una ciudad sino su propia gente? Nos está diciendo Shakespeare que cuando queremos entender una ciudad tenemos que entender a su propia gente, a la gente que habita en esa ciudad. Está muy bien, esa me gusta mucho, también porque vuelve un poco sobre los pasos de entender la ciudad como un espacio de relación, un espacio de relación. Priorizamos la vida en las ciudades porque es un espacio que nos socializa. Después tenemos otra caracterización, vamos mechando, ¿no? Así unas más positivas, negativas, caracterizaciones acerca de la ciudad, en este caso, una más eminentemente negativa, y donde su autora, la autora de esta frase, de esta caracterización de la ciudad, le pone nombre y apellido a una ciudad que entendía ella que era la ciudad más negativa, de una vida social, una vida de relación más negativa en aquel entonces. Les hago ahí una especie de enigmático, ¿no? ¿Saben quién es Shelley? Mary Shelley. La autora de esta frase es Mary Shelley. Es una novelista que escribió en el siglo XIX. ¿Saben qué escribió? ¿Qué libro famoso? Que es dio pie después a varias películas. Un personaje, el personaje es es una especie de monstruo, que fue el protagonista de varias películas a lo largo de la historia del cine. ¿Saben quién es Mary Shelley? Frankenstein o nada que ver. Repetime lo que no te escuché bien. Frankenstein. Exactamente. No te estoy viendo. ¿Quién fue el que habló? ¿Quién habló? Joaquín. Ah, bien. Exacto. Mary Shelley es la autora de Frankenstein. Sí, exactamente. Sí. Que sí, infinidad de películas. Y bueno, ella es la autora del libro. Escribió en el siglo, justamente en un momento de la evolución de las ciudades, muy preciso, que vamos a ver, creo que vamos a llegar a ver algo en esta clase, o al menos lo vamos a plantear, que es la revolución industrial. Entonces, la Londres de la revolución industrial inspira también esta caracterización que hace Mary Shelley, la autora de Frankenstein,
¿Y por qué dice esto tan negativo acerca de Londres? Porque dice, el infierno es una ciudad muy parecida a Londres, una ciudad populosa y humeante, justamente porque son los años de la Revolución Industrial, que también ustedes estudiaron en Historia Social, me habían comentado la clase pasada. Bueno, Londres es una de las ciudades de donde se inició la Revolución Industrial, quizás es la menos industrial de todas las ciudades inglesas, donde se originó la Revolución Industrial, pero bueno, significó eso una transformación muy profunda del paisaje de la ciudad de Londres, y las personas que estaban con un pie en la etapa anterior, que habían conocido la Londres antes de la Revolución Industrial, y con un pie en la otra, en la etapa contemporánea en aquel entonces de la ciudad industrial, veían ese contraste, ¿no? Y tenían esa visión negativa acerca de lo que estaba sucediendo, una sociedad muy populosa, que decía que había llegado mucha gente del campo, se había trasladado del campo a la ciudad, y humeante, bueno, justamente por el humo de la fábrica. Nos recuerden esta definición, esta caracterización que hace Mary Shelley, porque lo vamos a recordar, la vamos a tener ahí presente cuando veamos Revolución Industrial y Ciudad Industrial, ¿no? Muy interesante, ¿no? Si han visto la película y la vuelven a ver o han leído la novela, siempre tienen que tener presente justamente el contexto que Mary Shelley escribe esa novela y todos los condimentos que tienen que se asocian justamente con el personaje, ¿no? Bueno, Frankenstein no era el monstruo, sino que era el doctor Frankenstein, el que creó el monstruo, ¿no? Que lo hace con partes humanas, va recolectando por los cementerios partes, órganos humanos, pieles, miembros, y le da un toque de vida justamente con la electricidad, que es justamente uno de los elementos de la revolución industrial, ¿no? Fenomenal novela, realmente. Y vamos a la última. Dejemos ya de lado, vamos a ir dejando de lado las caracterizaciones de la ciudad. Vean esta, la última, dice, una ciudad posee un sistema nervioso, una cabeza, espaldas y pies. Cada ciudad difiere de las demás, no hay dos parecidas. Esta caracterización, esta frase que dice alguien que no viene del mundo del estudio de las ciencias urbanas, que es un escritor, un gran novelista, John Steinbeck, de primera mitad del siglo XX, también con sus novelas se han escrito guiones de muchas películas. Bueno, es muy, muy interesante. John Steinbeck viene muy a cuento ahora también, pero vieron que todo este tema que hay sobre la inmigración, los inmigrantes, la expulsión de inmigrantes en Estados Unidos, bueno, él se dedicó a escribir y a describir los paisajes y los personajes del sur de Estados Unidos, sobre todo la vida de los inmigrantes ilegales, en aquel entonces, en la primera mitad del siglo XX, años 20, 30, 40. Es un escritor de novela social. Bueno, John Steinbeck tenía una mirada así muy aguda. Vean ustedes, repetimos, a ver, una ciudad posee un sistema nervioso, una cabeza, espaldas y pies, cada ciudad difiere de las demás, no hay dos parecidas. Él está usando aquí una analogía, compara la ciudad con qué, a ver, ustedes me pueden decir, ¿por qué dice que tiene un sistema nervioso, una cabeza, espaldas y pies? ¿Con qué está haciendo una analogía? ¿Con qué está comparando a la ciudad? ¿Qué vendría a ser la ciudad para John Steinbeck? Un cuerpo. Un cuerpo, claro. Más precisamente, un cuerpo ¿qué es un cuerpo en definitiva? Un cuerpo humano o el cuerpo de un animal, digamos. Es algo orgánico, ¿verdad? Está hecho de materia orgánica y está constituido por órganos, ¿verdad? Que cumplen distintas funciones. Bien. Ese cuerpo, creo que fue Joaquín otra vez que me respondió, ¿no? Sí. Bien, un organismo. Está utilizando la analogía, John Steinbeck, de la ciudad como un organismo viviente. Por eso tiene un sistema nervioso, una cabeza, espaldas, pies. Cada uno podría asociar cada uno de esos órganos o sistemas a algo que cumple la ciudad en particular, ¿no? El sistema nervioso podría ser el sistema de movilidad, el sistema de transporte, ¿no? Los sistemas de comunicación. Una cabeza, quizás el poder político. Espaldas y pies puede ser una asociación también con una analogía con quienes cumplen funciones productivas.
Y lo importante, miren que bien capta John Steinbeck, algo que siempre los que estudiamos en cuestiones urbanas recalcamos, enfatizamos. Cada ciudad difiere de las demás, no hay dos parecidas. Esto es muy interesante. Y que es lo que hace interesante estudiar las ciudades, porque cada vez que uno estudia una ciudad en particular, uno va con la teoría acerca de lo que es una ciudad, pero se pone a estudiar una ciudad, su historia, su cultura, su política, su economía, descubre que, si bien puede tener similitudes, cada una en sí misma es interesante. ¿Por qué? Bueno, porque hay fenómenos propios de esa ciudad que estamos estudiando que no vamos a encontrar en otra. Por eso yo disfruto mucho en esta materia cuando ustedes tienen que hacer algún trabajo práctico que les propongo y elegir una ciudad. Bueno, yo voy descubriendo cosas a la par que ustedes también van investigando, porque cada ciudad que elijan, si yo no la conozco previamente, para mí es la oportunidad de conocer un nuevo proceso de creación, de gestación de una ciudad. Y bueno, eso lo capta muy bien John Steinbeck en esta caracterización. Cada ciudad difiere de las demás, no hay dos parecidas. Si bien hay procesos que hacen que las ciudades tiendan a compartir algunos elementos. Por eso vamos a hablar, por ejemplo, de ciudades industriales, las que surgen de la revolución industrial. Hay algunos elementos en común. Pero después, en su historia, en su desarrollo, lo interesante es ver cómo esos elementos en común, en algún caso se potencian, en otros no, se combinan de una manera diferente y hacen que el perfil de cada ciudad, a pesar de tener, en el caso de las ciudades industriales, un origen similar, son producto de la expansión industrial, bueno, cada una de ellas incluso se va especializando en algo totalmente diferente a la otra. Hay ciudades industriales textiles, otras ciudades industriales que tienen una especialización metalúrgica, otras que se fabrican piezas de maquinarias, muy diversas. Ahí vamos a ver ciudades también, una en particular, un caso de análisis que vamos a tener nosotros en la materia, que es la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, que es una típica ciudad industrial, pero especializada en la industria automotriz. Entonces, cada ciudad en sí misma, a pesar de tener un origen industrial, en el caso de las ciudades industriales, tiene particularidades. Por eso compartimos esta idea de Steinbeck que no hay dos ciudades similares. Pueden ser parecidas, pero quizás no podemos, quizás sean parecidas, pero no podemos decir que sean simétricas, que sean exactamente iguales. Bien. Bueno, entonces, vamos ahora, está muy sensible esta, después de ver las caracterizaciones de la ciudad, ahí, a las definiciones de ciudad. Pasamos a las definiciones de ciudad. ¿Logran verlo bien esto? Sí, ¿no? Igual de todos modos esto va a estar grabado en el campus y también va a tener la clase en Word, ¿no? Ahora cuando terminemos este Meet, yo voy a subir todo el campus. Voy a actualizar el campus, el aula de nuestro campus. Vamos a ver aquí, si ustedes lo están viendo apropiadamente, vamos a ver tres grupos de definiciones. Definiciones por el predominio de un rasgo, algunas definiciones, podríamos dar muchas más, del mismo modo en que vimos algunas caracterizaciones, podríamos seguir viendo definiciones, caracterizaciones durante toda la mañana, que es una selección. Aquí vamos a ver algunas definiciones de ciudad divididas por grupo, y una selección de definiciones para cada grupo. Les decía entonces, primero, definiciones por el predominio de un rasgo. Se vamos a caracterizar, definir las ciudades valorando un rasgo que tienen sobre otros rasgos de otras ciudades. Un rasgo, un elemento que las caracteriza como ciudades. Después vamos a hacer una presentación de las definiciones por el predominio de una función. En vez de un elemento, un rasgo, hay algo que cumple una función que cumple una ciudad que la caracteriza como tal. Y por último,
algunas definiciones por el uso de una metáfora. Así como veíamos recién la de Steinbeck, que hablaba de la ciudad como un organismo, bueno, vamos a volver sobre esos pasos y vamos a ver que hay una cantidad de metáforas, de analogías que se pueden utilizar también para definir más precisamente una ciudad. Vamos parte por parte, ¿no? Vamos al primer grupo de definiciones. En este caso, les decía, por el predominio de un rasgo. Maurer, olvídense, no es tan importante tener presente quién las definió, ¿no? Si las van a utilizar luego en algún trabajo práctico, en una actividad, o en el momento del examen, bueno, lo importante es que utilicen la definición. Si no recuerdan con precisión, bueno, el nombre de quien lo hizo no importa, pero aquí vamos a ver en general geógrafos, economistas, sociólogos urbanos, gente que se dedicó al estudio de las cuestiones urbanas. En cuanto al predominio de un rasgo, Maurer, que era un geógrafo, dice, las ciudades son aldeas amuralladas. Tengan en cuenta esto. Esto vamos a enfatizar mucho, a destacar la cuestión de la ciudad como un sistema defensivo. Entonces, Maurer nos dice que esto precisamente, que las ciudades son, al menos en sus orígenes, muchas de ellas, aldeas amuralladas. Una muralla que las protege y divide claramente el mundo exterior del mundo interior. Después, otro rasgo que se puede utilizar para definir una ciudad es el que propone, y el ISC es como el centro estadístico de Estados Unidos. Para Estados Unidos, todo asentamiento con más de 2.000 habitantes es una ciudad. Yo les había dicho la clase pasada, eso depende de cada país. Por ejemplo, en Argentina, el INDEC determina que una ciudad son, creo que más de 20.000 habitantes aproximadamente. Eso cambia de censo a censo. Pero habíamos puesto algunos reparos acerca de tomar como un único rasgo definidor de una ciudad el de la población, porque justamente es un criterio estadístico que varía de país a país y de tiempo en tiempo. 2.000 habitantes en la China actual es nada, es un descampado para los chinos, ¿no? Y muchas ciudades chinas tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones de habitantes. Entonces, la definición de ciudad dependerá justamente de la población total, ¿no? Para determinar la población total del país, para poder determinar un criterio poblacional. Entonces, no le damos tanta importancia al de rasgo poblacional. Después tenemos otra definición, se llama de Louis Wirtz, que fue un sociólogo urbano, que dice, una ciudad es un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos. ¿Ven? Todo lo que dice esta definición, toda la cantidad de elementos que podemos analizar, y vamos a analizar punto por punto. Primero, un asentamiento. Habíamos visto en la clase pasada, justamente, que necesitamos para que haya ciudad, población que deja de ser nómada y se establece permanentemente, o al menos durante un tiempo prolongado, en un lugar. Y eso es un asentamiento, es población que deja de ser nómade para transformarse en sedentaria. Relativamente grande, no nos habla de una cantidad de población exacta, tiene que ser relativamente grande, ¿no? Sí tiene que ser denso, según Wirtz, denso, tiene que haber mucha población concentrada, o población concentrada en un territorio, permanente, decíamos recién, ¿no? La importancia de que la población esté localizada permanentemente, de individuos socialmente heterogéneos, la importancia de la diversidad cultural, étnica, sociológica de quienes habitan un espacio urbano. Un poco más adelante en la materia vamos a ver que esto es muy importante hoy, la heterogeneidad social de los individuos que habitan una ciudad, porque es un factor importante hoy para la erradicación de actividades productivas. Vamos a ver, cuando lleguemos a la parte de ciudades creativas, vamos a recuperar un poco esta cuestión de la heterogeneidad de los habitantes de una ciudad como un rasgo positivo. Entonces, ¿se va entendiendo esto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta acerca de las definiciones? ¿Algo para aportar? No, se va entendiendo. Sí, todo correcto. Perfecto, bueno. Entonces seguimos ahora con el segundo grupo de definiciones. Acá lo que vamos a destacar es una función. Algo que cumple la ciudad
y la destaca de otros fenómenos sociales humanos, ¿no? Vamos a repasar algunas definiciones también de una ciudad a partir de la característica de una función. Ciudad es un centro comercial e industrial, dice Ratzel, ¿no? Un geógrafo alemán. Ciudad es un centro comercial o industrial. Bien, vean ustedes acá que ya empieza a haber una especialización de las actividades que hacen a la definición de una ciudad. ¿Es un centro comercial o industrial? La ciudad se dedica a los servicios comerciales o a la industria. La ciudad, en otra definición de otra persona, de un especialista, la ciudad es un centro de intercambio. Es una forma alternativa de decir que es un centro comercial, ¿no? En sentido más amplio, ¿no? Porque decir que es un centro de intercambio involucra lo comercial, el intercambio comercial, pero también en un sentido estricto, digamos, es un centro comercial la ciudad, pero en un sentido más amplio, pensarla como un centro de intercambio es, además de ser un centro comercial, de actividades comerciales, de un lugar donde se encuentra la gente para comerciar, para intercambiar sus excedentes, la ciudad también es un lugar de intercambio cultural. Eso es lo interesante de esta definición, que no limita el intercambio a lo comercial. Pero es importante lo comercial en la definición de una ciudad, porque muchas ciudades se establecieron justamente, se estableció una población, como decíamos recién, relativamente grande, densa, permanente, con una población heterogénea, socialmente heterogénea, en lugares que fueron centros de intercambio, centros comerciales y centros de intercambio cultural. Si ustedes ven en la historia de la humanidad, el lugar donde se establecieron las grandes ciudades, donde surgió la civilización, van a descubrir que en general son también lugares de un gran desarrollo cultural, ¿no? Donde se dio un intercambio entre distintas culturas, que venía de la mano, no que la gente se diga, vamos a conocer la cultura ajena porque queremos ser más cultos, sino porque justamente el intercambio comercial tiende a que las personas conozcan la cultura de aquel otro con el que están comerciando. Y no es casualidad que en los lugares donde prosperó el comercio, prosperó el intercambio cultural, los conflictos fueran menores. Importante. Los grandes centros comerciales en general fueron o generaron reinos o regiones de reinos o imperios que tenían un nivel de combatividad, si se quiere, menor respecto a otros, donde lo que primaba era la conquista guerrera por sí misma, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver luego, vamos a ver si tenemos tiempo hoy, de ver cómo han ido evolucionando en el tiempo y en los distintos lugares las culturas, las civilizaciones humanas, y vamos a apreciar claramente cómo se da una combinación de factores que hacen que esas civilizaciones aparezcan en determinados lugares y coincidentemente son centros de intercambio comercial y cultural. Bien. Si quieren, miren, después... Sí. Pregunta, entonces, o sea, lo comercial, como decís vos, o sea, digamos, ayuda a que haya menos conflictos entre culturas, ¿eso es lo que estás diciendo? Exactamente, esa es mi tesis, digamos. Okay. Sí. Pero bien, podemos ver ejemplos históricos para que no quede descolgado esto en el tiempo y que no sea una mera opinión. Miren, vieron que hoy en el cercano Oriente, Mediano Oriente, hay un conflicto entre árabes, judíos, ¿verdad? Conflictos entre los propios pueblos musulmanes, ¿no? Porque cada uno tiene una visión del Islam diferente y eso lleva a que se peleen entre sí, que eso Irak e Irán fueron enemigos, Israel con todos los países del entorno y su entorno. Bueno, obviamente también con la población cristiana de esa zona. Bueno, voy a poner dos ejemplos históricos. Por ejemplo, Jerusalén, que es una zona de conflicto, ¿no? Que se la disputan a cristianos, musulmanes y judíos.
fue, incluso antes de las cruzadas, en algún tiempo durante las cruzadas, pero también en las cruzadas, antes de las cruzadas, un centro comercial. Y convivían esas religiones, ¿m? Primero cristianos y judíos, y luego el Islam, que fue posterior, ¿no? Sin ningún problema. El problema ahí no fue un problema comercial estrictamente económico, lo que vino después en el conflicto en Medio Oriente, sino un conflicto de otra naturaleza, ¿verdad? Pero convivían tranquilamente aquellos que hoy se ven como enemigos, ¿sí? Enemigos divididos por la religión. Y en el sur de España, ustedes saben muy bien esto, quizás lo leyeron en alguna materia de historia o por curiosidad, lo han visto, quizás en alguna película, en un documental, una serie. En el sur de España convivieron durante siglos cristianos, judíos y musulmanes. ¿Sí? Hasta el punto que, bueno, hoy justamente todo el mundo quiere sacarse de encima a los musulmanes, quieren prohibir la migración ilegal de musulmanes a Europa, pero en España hubo una experiencia muy positiva de convivencia, digamos. Los musulmanes introdujeron toda una cultura, el sur de España todavía hoy, ¿no? Se nota en sus construcciones, incluso en el idioma. Nosotros usamos una cantidad de palabras que tienen origen musulmán, los que tenemos origen español, ¿no? Hispánico. Muchísimas palabras que usamos habitualmente, ¿no? Almohada, por ejemplo, no sé. O mi apellido, o qué sé yo, los González, los Hernández, ese es tiene un origen musulmán, ¿no? Árabe en realidad, es una combinación de dos palabras, hijo de, ¿no? El caso de Fernández es hijo de Fernández, Gonzalo es hijo de Gonzalo, ¿no? Porque convivían musulmanes, cristianos y judíos también. 800 años vivieron, sin problema. Prosperaban en base al comercio, justamente. ¿Qué era lo que los unía? ¿Por qué se generaba un respeto mutuo entre ellos? Bueno, justamente por la actividad comercial. El comercio tiende a animar asperezas, ¿no? De otro tipo. Este era un poco lo que intentaba decirte, Joaquín, que era tu interrogante, ¿no? Decías, te queda un poco más claro, ¿no? Con algún ejemplo histórico. Sí, gracias. Bueno, miren, ni siquiera uno más cercano. Vayan un día por 11 y van a ver cómo conviven pueblos de origen étnico no tanto, ¿no? En algunos casos la etnia es la misma, pero de distinta religión, que en otras latitudes hoy hace que sean enemigos. Y acá en el barrio de Once, judíos y musulmanes de distinto origen, pueden ser sirios, libaneses, de donde sean, conviven, ¿no? Comparten el barrio. Y así en muchos barrios de Buenos Aires también. Y eso porque, bueno, básicamente, les pongo el caso de Once, porque es un barrio estrictamente comercial, ¿no? Y hacen negocios entre ellos y van a tomar café al mismo bar, qué sé yo, no sé, pero a 15.000 kilómetros de distancia son enemigos, no pueden convivir, ¿no? Así que, bueno, las ciudades han colaborado mucho por la convivencia entre los pueblos también, ¿no? En algún punto, ¿no? En algún momento, justamente que tiene que ver con el desarrollo como centro de intercambio. Bueno, Chabot, un geógrafo francés, dice que la ciudad es un punto de concentración de comercio. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El comercio, el flujo de intercambios, ¿no? La ciudad. Bellow también dice que la ciudad es mercado, lo que decíamos recién, el ámbito físico del intercambio, fortificación, bueno, acá en este caso como que va a las anteriores, las va sumando, ¿no? En la definición. Mercado, fortificación, jurisdicción, que tiene que ver con las normas, que ustedes muy bien decían en la clase pasada. La ciudad son normas, ¿no? Son leyes, establecen una jurisdicción administrativa, política, ¿no? La ciudad es independencia política, ¿no? Justamente, bueno, esto viene de los griegos, que se acuerdan que hablábamos. Las ciudades griegas son ciudades independientes, una respecto a la otra. No había una gran nación griega, ¿no? Eran ciudades-estados. Y la independencia política surgía justamente de las ciudades. Bueno, eso se va manteniendo en el tiempo, en la historia, ¿no? Los privilegios son las características constitutivas de la ciudad. Esto también es interesante, porque justamente con el comercio,
con la fortificación, la jurisdicción, se van generando ciertos privilegios que tienen que ver con las desigualdades que genera el desarrollo urbano. Vamos enriqueciendo las definiciones con más elementos, siempre dentro del grupo de las definiciones donde predomina una función. Esta de Sombart, quizás Sombart lo vieron en alguna materia de economía, es contemporáneo del que vamos a ver luego, Weber, tiene unos años de diferencia entre sí, pero es un sociólogo alemán, un economista alemán muy conocido. Dice, en sentido económico, la ciudad es un asentamiento importante de gente que depende de los productos del exterior, o sea, del trabajo agrícola para su sostenimiento. Vean lo que dice, que es muy interesante esta, porque dice, la ciudad recupera la idea de asentamiento, es un lugar donde hay población nómade, establecida, sedentaria, población establecida en un territorio, importante, porque refiere a que, bueno, tiene que haber cierta densidad también, que depende de productos del exterior. Vean ustedes que para Sombart, todavía en la época de Steve Sombart, que es el siglo XIX, la idea que se tenía era que la ciudad, justamente como centro de intercambio, no era un lugar productivo, sino que lo que se producía, la riqueza se generaba por fuera de la ciudad, en el ámbito rural, y a la ciudad se iba a intercambiar. O sea que las ciudades dependían de su riqueza del trabajo agrícola, que se producía fuera de la ciudad. Bueno, interesante también, esta la puse aquí porque después, un poco más adelante, ya promediando la materia, vamos a ver, y hablando de Detroit, de una ciudad industrial y de otras ciudades, cómo en los últimos tiempos muchas ciudades se han reconvertido económicamente por la necesidad, siempre por la necesidad. Y esta distinción que hay entre industria y comercio en la ciudad, actividad agrícola en el campo, se tiende a diluir y empezamos a ver ahora, a confundir incluso, y vemos que hay actividades productivas típicas de la ciudad que se desarrollan fuera de la ciudad, el comercio y la industria, y otras que eran típicas del medio rural que se comienzan a producir dentro de la ciudad. Aparecen, por ejemplo, las granjas urbanas, establecimientos agrícolas, sobre todo agrícolas, no tanto ganaderos, pero agrícolas dentro de la ciudad, por una necesidad específica de muchas ciudades. Incluso ahora también se mezcla con el sostenimiento del ecosistema, de las cuestiones ecológicas. Muchas ciudades descubren que ciertas actividades productivas propias del campo, realizadas en la ciudad, sirven para, por ejemplo, bajar la temperatura de las ciudades. Interesante. Esto se los voy marcando como temas que van a ir apareciendo, incluso hasta para que ustedes, en alguna actividad que voy a proponerles, lo utilicen para esa actividad. Después tenemos la de Weber. Si Weber sí creo que lo conocen porque lo han visto en alguna materia de economía, ¿no? No sé si en pensamiento. El pensamiento social también. También, el pensamiento social. Sí, sí. Claro, porque es sociólogo, economista. En una época la materia esa de economía que tienen ahora, que creo que es Introducción a la Economía, se llamaba Economía y Sociedad. Le cambiaron el nombre, no está más Economía y Sociedad. Era la materia introductoria de la diplomatura a los temas económicos. Y se llamaba justamente Economía y Sociedad en homenaje al libro de Weber, ¿no? Economía y Sociedad, era su obra, una de las obras más importantes. Es el que escribió también, seguramente, en Pensamiento Social, sobre las ideas religiosas, cómo influyen en el desarrollo del capitalismo, ¿no? La ética protestante y el desarrollo del capitalismo, es una obra de Weber. Eso seguramente lo han visto en Pensamiento Social. Bien, él tiene también su definición de ciudad. La esencia económica de la ciudad es el ser un asentamiento basado en un mercado. Acá lo que destaca Weber, dice, el fundamento económico, lo que está por detrás del desarrollo de la ciudad es ser justamente un asentamiento, la idea de como Sombart y como otros que vimos anteriormente, la ciudad como un lugar físico donde se asienta población sedentaria,
y la actividad, el mercado no solamente físico, sino también la institución del mercado, el lugar de intercambio mercantil, es lo que caracteriza a la ciudad. Sencilla, simple, clara. Muchas de estas definiciones suponen también contacto con las definiciones anteriores, digamos, una no desplaza a la otra, se pueden combinar. Pero ven ustedes que tienen mucho que ver con las propias definiciones que ustedes dieron la clase pasada, ¿no? Cuando yo les interrogaba acerca de qué es una ciudad. Bien, vamos al último grupo de definiciones. Vamos ahora a las definiciones por el uso de una metáfora o una analogía. La metáfora en la literatura es cuando uno describe algo, una persona, una situación, un paisaje, apelando, haciendo una comparación con otra cosa, ¿no? Que puede ser del mismo orden natural o cualquier otro. Por ejemplo, Le Corbusier es un arquitecto, un urbanista. Algunos dicen que es el más grande urbanista y arquitecto del siglo XX. Se suele decir que es francés, pero en realidad nació en Bélgica y desarrolló buena parte de su obra en Francia y en todo el mundo. Y tenía también un pensamiento urbanístico. Aquí en Argentina hay algunas obras de arquitectura desarrolladas bajo los principios del concepto que tiene Le Corbusier de la arquitectura, y influyó mucho también como urbanista en la gente que pensó las ciudades en el mundo y en América Latina en particular, ¿no? Y él tenía una visión funcionalista de las ciudades. Él decía que las ciudades tienen que cumplir determinadas funciones y que tienen que ser creadas o rediseñadas a partir de ese criterio, de la función que cumplen, ¿no? No es tan importante el ornamento, el paisaje, la parte estética, edilicia de las construcciones que hacen a la ciudad, sino la función que cumplen. Entonces, por eso él decía que la ciudad es un objeto útil. Prima en la definición de ciudad de Le Corbusier la consideración de un objeto. Él ve la ciudad como un objeto. Obviamente es un fenómeno social, pero ese es un objeto, algo que se construye para cumplir una función. Esta lapicera que tengo al lado es un objeto. Y el objeto, y yo como sujeto controlo para poder realizar una tarea, escribir. Cualquier elemento que tenemos de uso de la vida cotidiana, lo podemos pensar como un objeto que cumple en tanto objeto una función útil. Y dejará de ser un objeto que esté al alcance de mi mano o de mis intenciones para poder utilizarlo en la medida en que deje de ser útil. Bien, entonces esa es la concepción que tenía Le Corbusier de las ciudades, un objeto útil. Lavean, también un urbanista, decía que la ciudad es un ser vivo. Volvemos a la que habíamos visto recién con Joaquín, ¿no? Cuando organizábamos la de Steinbeck, ¿no? Volvemos sobre el camino de pensar la ciudad como un organismo, como un ser vivo, como un ente vivo, que cumple obviamente funciones. Voy a saltearme una y dejo la de Corp para el final. Las grandes ciudades son puestos de comando. También decía Le Corbusier, otra definición que daba de ciudad. ¿Qué quiere decir con son puestos de comando? Bueno, son lugares donde se concentra, de donde se dirige la economía, la política, ¿no? La cultura. Las ciudades tienen gran influencia cultural sobre otros ámbitos, ¿no? De una región, de un país. Entonces, tenemos que pensar las ciudades como puestos de comando. Si yo quiero conquistar el poder en un determinado lugar, tengo que conquistar la ciudad. Y los puestos de comando de los intereses políticos, económicos, culturales que se radican en la ciudad. Por eso, durante mucho tiempo, en una guerra entre dos países, un país ganaba la guerra cuando conquistaba la capital del otro país. ¿Por qué? Porque era algo más que simbólico, era importante controlar los puestos de comando desde el cual se generaba la guerra y donde se pensaba la guerra y se definían las estrategias del país enemigo. ¿Está? Ahora cambió un poco eso, porque por ejemplo en el caso de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, Rusia podría tranquilamente
intentar conquistar Kiev, que es la capital de Ucrania, pero tiene otros intereses. No le interesa conquistar la capital, sino para los puestos de comando que le interesa conquistar o controlar a Rusia con Putin, es otro lugar de Ucrania que es geopolíticamente más importante para ellos, ¿no? Para sus intereses rusos. Pero en general, en la historia de la humanidad, cuando hay una guerra entre países, reinos, imperios, se busca conquistar el puesto de comando por excelencia, que es la ciudad capital o la ciudad más importante del país enemigo. Entonces, eso es lo que capta Le Corbusier con esta. Y hoy, contemporáneamente, haya o no haya guerra, sabemos que, por ejemplo, en el caso de Argentina, el poder tiende a concentrarse en el área metropolitana de Buenos Aires y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es donde se controla políticamente y en algún sentido también económicamente buena parte del país. Bueno, y le dejo la última, la definición por el uso de una metáfora que corresponde a Alejandro Korn, y dice que esta es una metáfora negativa acerca o él define a través de una metáfora negativamente a las ciudades. Dice, así como nosotros veíamos que en otras definiciones el comercio era importante para establecer cierto nivel de convivencia entre distintas culturas, además del intercambio de bienes, bueno, él dice que la ciudad nace de dos raíces, y obviamente es una visión negativa del nacimiento de la ciudad, dice el comercio y el pillaje, ¿no? Porque una vez que el pillaje es el robo, ¿no? El robo. Entonces dice, una vez que se establecen las ciudades, si hay comercio, vienen otros y quieren robarse lo que las otras ciudades han acumulado, y eso genera conflicto. Bueno, es una visión alternativa a la que hemos visto mayoritariamente, donde consideramos que el intercambio genera condiciones para cierto nivel de convivencia entre culturas, ¿no? La puse ahí porque, bueno, para matizar esas visiones positivas con una que tiene también un contenido más negativo, ¿no? Bueno, estas son las caracterizaciones de ciudad, las definiciones de ciudad. Y nos queda ahora ir a la evolución histórica de la ciudad. Se los voy a presentar. Les voy a presentar porque así empezamos a verlo. Esperen que ahí queda una imagen de ahí. Nos quedan unos 10, 12 minutos. Les voy a presentar el tema y después vamos a empezar a ver la evolución de cada una de las modalidades. Nosotros vamos a ver en la evolución histórica de la ciudad que, como les decía, las ciudades tienen una forma y unas funciones que se transforman en el tiempo. Que tienen una funcionalidad y una morfología, la palabra que les proponía al comienzo, que se van transformando en el tiempo. Tenemos que captar esa transformación, en qué se basa esa transformación, qué es lo que va cambiando de un modelo de ciudad a otro, ¿no? La forma, entonces, para darle más contenido a eso que dijimos al comienzo acerca de la morfología, la forma es la disposición que adquieren las ciudades al expandirse en un territorio determinado. Cada ciudad tiene una forma específica. Cada ciudad tiene una forma que podríamos decir que es como su huella de identidad, ¿no? La huella táctil. Bueno, entonces, la forma en que se va disponiendo en el territorio tiene que ver justamente con adquiere una forma específica que dependerá, por ejemplo, no es lo mismo una ciudad en una llanura que una ciudad en la montaña, no es lo mismo una ciudad cerca de un río, que alejado del mar, del río. Y también dependerá de sus funciones. La forma se asocia a sus funciones. La forma que tiene una ciudad, además de la geografía, estará influenciada decisivamente por sus funciones. Por eso abajo decimos que las funciones dependen de múltiples factores. Su origen. ¿Qué función cumple una ciudad en sus orígenes? Su ubicación geográfica, como les decía recién, cerca del mar o no, dependiendo de un imperio o no, siendo capital de un imperio, de un reino, de una nación. La topografía es el relieve, el suelo, ¿no? Como les decía hace un instante. No es lo mismo una ciudad ubicada en la cima de una montaña que una ciudad de llanura, ¿no? Es muy diferente.
ubicar una ciudad arriba de una montaña muy escabrosa para llegar a la cima, nos habla de que esa ciudad fue pensada con un criterio defensivo, ¿verdad? Que las personas que habitan en ese lugar tienen la seguridad de que los que quieran invadirlos o atacarlos tienen que superar ciertos obstáculos. Por ejemplo, escalar esa montaña para llegar hasta la ciudad. Además, desde las alturas uno domina el panorama y puede ver con anticipación quiénes van a atacarlos. Bien, y después la función también depende de la especialización económica, ¿verdad? No es lo mismo una ciudad puerto que una ciudad que no tiene puerto. Una ciudad industrial automotriz que una ciudad industrial textil. Entonces, eso también es la especialización económica influye en las funciones, y a su vez también eso va a influir en la forma. No es lo mismo una ciudad que cumple ciudades portuarias en su forma, que una ciudad que es una ciudad de servicios, especializada en servicios comerciales. Bien, entonces esto es importante, forma y función, morfología y funcionalidad. Eso es importante para ir comprendiendo la evolución. Esto se va transformando en el tiempo, con el transcurrir del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué queremos destacar en estas clases? Estos son los 4 puntos que tenemos que estar atentos, todos comprender cuando vamos viendo cada caso, tenerlos presentes. La función de la ciudad como espacio de seguridad y defensa. Yo se los anticipé, pero es muy importante porque en el origen mismo de la ciudad está esta demanda de quienes viven dentro de la ciudad que sea un espacio de seguridad y defensa. Las ciudades nacen básicamente como espacios de seguridad y defensa. Por eso también es que se desarrollan al interior de las ciudades actividades comerciales, porque los mercaderes se encontraban protegidos mientras desarrollaban su actividad de intercambio. Bien, otra cuestión a tener en cuenta, los factores que influyen e influyeron en la decisión de localizar una ciudad en un determinado lugar. Vamos a intentar comprender por qué una ciudad se establece en determinado lugar. ¿Es espontáneo? ¿Es casual? Si fuera espontáneo, fuera casual, ¿eso se va transformando en el tiempo? ¿Cambian esos factores que hacen que una ciudad se establezca en determinado lugar? Azarosamente, casualmente o en forma planificada. Esto es lo que se llama localización espacial de las ciudades. ¿Por qué determinadas ciudades están ubicadas en determinados lugares? ¿Cuáles son los factores de localización espacial? Nosotros a lo largo de la materia también tenemos que ir puliendo nuestro vocabulario específico, técnico. Tenemos que utilizar, por ejemplo, esta expresión, localización espacial. Bueno, hablando de localización espacial, sabemos que estamos analizando los factores que influyen en la localización de una ciudad en un determinado lugar. También está implícito en todo esto la evolución de la forma de las ciudades en la historia, cómo han cambiado sus formas, ¿no? Decíamos el otro día, en la época medieval, las formas de las ciudades eran muy típicas. Y aún perduran muchas ciudades que tienen un origen feudal. La fortificación, el castillo, las torres, las calles serpenteantes. Bueno, todo eso tiene que ver con la evolución de la forma de la ciudad a lo largo de la historia. Y después de comprender todo esto, cuando lleguemos a lo que se llama hoy ciudad postindustrial, tenemos que destacar justamente, o vamos a destacar este 4.º punto, que es tan importante para una ciudad en la actualidad disponer de espacio como lo fue en las ciudades del pasado. Vamos a ir viendo cómo el espacio físico era determinante para la especialización, para las funciones que cumplía una ciudad. Bien, entonces hoy, en esta etapa evolutiva de la ciudad, que se conoce como ciudad postindustrial, vamos a pensar juntos, a reflexionar acerca de si es tan importante tener un espacio con determinadas características para instalar ahí ciertas actividades productivas, que son propias de la ciudad postindustrial. Entonces, utilizando la expresión localización espacial, vamos a pensar si en la localización espacial de ciertas actividades productivas en la ciudad actual, es importante
disponer de espacio libre. Entonces, muchas de esas actividades hoy quizás se pueden hacer con menos espacio. Esta es una pregunta que nos va a orientar también en este camino del análisis de la evolución histórica de la ciudad para poder comprender la ciudad contemporánea. Bien, entonces, vean ustedes, hablando de morfología, quería a ver si pueden llegar a ver. Este es un video, esperen que les cuento de qué se trata. Es 30 segundos, ¿verdad? Espero que se escuche y se vea bien. Fundamentalmente se tiene que ver, porque la música es una música compañía de fondo, ¿no? Vamos a ver. La ciudad de Nueva York, específicamente la isla de Manhattan, que es lo más conocido, ¿no? Donde están los condados más conocidos, Brooklyn, Harlem, toda esa zona. ¿Cómo hay evolución? Y, digamos, vamos a ir de atrás, de la actualidad hacia atrás. Cómo la megalópolis que hoy es Nueva York va cambiando su paisaje, va cambiando su forma a medida que vamos hacia atrás en el tiempo, y la ciudad pasó por distintas etapas de especialización, ¿no? Distintas funciones. Es una forma muy didáctica, muy gráfica de comprender esta relación que hay entre la forma y el paisaje y las funciones que cumple una ciudad. Vamos a verlo, a ver, ojalá que se pueda ver bien. Ustedes me dicen después. Bueno, se pudo apreciar, ¿no? ¿Pudieron verlo bien? ¿Se escuchó? ¿Se vio? Escuchar no, pero se vio. Ah, perfecto. Bueno, sí, la música era de fondo, no podía demasiado. Bueno, se aprecia claramente, ¿no? Como el paisaje natural se fue contrayendo, ¿no? Se reducía el espacio verde, bueno, obviamente van desapareciendo las grandes torres, los edificios y demás. Manhattan es, perdón, la isla de Manhattan, en el sur, era originariamente una fortificación holandesa, que es lo último que se ve en el video, y hoy es el lugar donde está localizado Wall Street, el gran centro financiero del mundo. Bien, para ilustrar, ver cómo en un periodo de 200 y pico, 250 años, 300 años, cambia el paisaje a partir y cambia las formas a partir de la especialización productiva de la ciudad, ¿no? Para verlo gráficamente. Bueno, entonces, vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Justo puntualmente, 12:29. Y esto es lo que aquí en este punto vamos a retomar la próxima clase, con la ciudad preindustrial. Vamos a ver nosotros, en la evolución histórica de las ciudades, una etapa que es la ciudad preindustrial, todo lo que sucede antes de la revolución industrial. Esos son muchísimas experiencias de ciudades, miles de años, si quieren, pero vamos a encontrar algunos rasgos distintivos de esas ciudades preindustriales que, a pesar de las diferencias culturales y temporales, podemos destacar como características de estas ciudades preindustriales, y después vamos a pasar a la ciudad industrial, propia de la revolución industrial, para llegar luego a la ciudad postindustrial. Pero eso ya es algo que vamos a ver en las próximas clases. En la próxima vamos a retomar con la ciudad preindustrial. Vamos a empezar nuestro recorrido por la evolución histórica de las ciudades, desde el punto de vista de las formas y las funciones. Bueno, eso es todo. Hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Tengo, al margen de la clase, esperen que dejo de presentar. Bien. Les decía, tengo ya algunos equipos conformados. Tengo, por lo menos hasta ayer eran 7 equipos conformados, con distintos integrantes. Les pido por favor que vayan cumpliendo ya con
la conformación de los equipos para que la próxima semana empecemos con algunas actividades específicas y foros de debate y demás que van a tener que hacer por equipo. Somos 43 en el curso, 42. Tengo unos 30 aproximadamente, eso quiere decir que hay todavía una tercera parte del curso que no conformó equipo. Tomen estos días para poder resolver eso. Y veamos, el lunes en principio tenemos clase presencial porque no... los paros, yo les compartí ayer en el grupo de WhatsApp algo que me llegó a través de la universidad, que es un cronograma de paros. Tengo entendido que el próximo recién va a ser el próximo 1 de septiembre, pero esto es muy dinámico y cambia día a día. Así que estemos atentos, como hicimos ayer, que nos enteramos. Romina nos avisó de esto que fue confirmado en la tarde de ayer, ¿no? Sobre el paro de hoy y mañana también, ¿no? Jueves y viernes. Y sobre eso después circuló que decía que se había levantado algo así de- Te aparece entrecortado, Romina, no te escucho bien. señal. No te escucho, no te entiendo. Escribilo en el chat, en tal caso. Escribime algo ahí en el chat. Creo que me dijiste que había como unas clases iba a haber como unas clases públicas, ¿no? Nos hicieron llegar eso también, que el que quería podía dar clase pública en la universidad, una clase pública alusiva al contenido de la lucha docente y demás, ¿no? No sé, bueno, creo que me parece que lo poco que pude escuchar, interpretar lo que me decías en el mensaje, creo que pasaba por ahí, ¿no? Romina. A ver, algo por aquí puede... Bien. Profe, los grupos los mandamos por mail, ¿no? Sí, envíenlo por mail, sí. Sí, perfecto. Bien. No, acá estaba viendo que algunas personas se habían quedado... no, pero fue cuestión de ustedes personales, no se quedaron sin señal, bien, pero después creo que algunos retomaron, bien. Bueno, listo. Si quieren hacer algún otro comentario, alguna duda más sobre el tema de los grupos y demás, los escucho. Si no, a ver, para. Bueno, ven, esto es contradictorio. Acá me hicieron llegar, creo que fue Romina, sí. Bien. Una agrupación universitaria dice que atención, clases con normalidad, jueves 21 y viernes 22, el jueves en las clases se traen con normalidad, cosa que el sindicato mandó otro mensaje, ¿no? Mandó otro mensaje diciendo que el 21 y 22 no había clases porque es un paro a nivel nacional y nos mandaban un mensaje a los docentes diciendo que los que querían colaborar haciendo clases públicas. No sé si esta agrupación universitaria entiende como normalidad que haya una clase pública, digamos, ¿no? Que no es una clase normal, digamos, ¿no? No sé. Bueno, estamos sujetos a todas estas cosas, estas idas y vueltas en estos tiempos, ¿no? Donde además de reclamo legítimo, también hay otros intereses, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien quién, y no hay un mensaje claro y preciso, direccionado. Por ejemplo, a mí desde la sociedad de la universidad no me llegó absolutamente nada, y creo que al resto de los colegas docentes tampoco, ¿no? Entonces son versiones que circulan. Por ejemplo, esto que Romina acá con mucha gentileza nos acercó y nos compartió en el grupo, es de una agrupación, no es una comunicación oficial, ¿no? Así que bueno, pero de algún modo o de otro la vamos resolviendo a nuestra Profe, manera. perdón. Sí. Tema grupos, nosotros estamos con Juanma Facaro, que está acá. Le había dicho él a una chica y que estaba con un chico, así estábamos los cuatro. Bien. Y el tema es que no
no nos preguntamos el nombre en la clase y no nos acordamos. O sea, sabemos que estamos nosotros dos y por otro lado esta chica y el chico, pero no sé si están acá, calculo que no, porque si no me hubiesen Bien. escrito. Pero no sé si no, escribimos por el grupo de WhatsApp preguntando y que... Sí, sí, escribí en el grupo WhatsApp. Ok. Sí, somos los que tenemos crisis de identidad, no sabemos quiénes somos, ni somos el resto, entonces... Dale, perfecto. Sí, así, usé el grupo para eso también, ¿eh? Claro. Sí, suele pasar, porque uno arregla el grupo ahí en clase y después se olvida preguntar el nombre, claro. Claro. Y no se conoce de antes. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, tenemos este tema entonces acá tratemos siempre de coordinar la comunicación entre nosotros, intentemos de algún modo o de otro siempre tener la clase, tanto por mito como sea, ¿no? Pero así vamos bien, ¿no? Haciendo circular las noticias que hay y tratando de confirmarlo con distintas fuentes, ¿no? Bueno, eh, son los tiempos que corren, digamos. Con esto tenemos que lidiar. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, donde sea. Espero que sea presencial, que nos podamos ver el próximo lunes. Creo que sí, que no hay inconveniente, nos va a ver, por lo menos por la programación que hay, nos estaríamos viendo en la universidad. Bueno, buen fin de semana, nos vemos entonces. Saludos. Buen fin Dale, de. profe, nos Hasta vemos. luego. Adiós. Un fin de... Gracias.